Hola chicos, espero que se encuentren todos bien. Hoy hablaremos acerca del pecado mortal. Ya antes habíamos tratado el tema, pero hoy vamos a profundizar en los efectos que tiene en el alma, específicamente. Para recordar, pues sabemos que el pecado en sí es una desobediencia a la ley de Dios, y puede ser grave o leve, mortal o venial. El pecado, de todos modos, pues es una rebeldía contra Dios, nuestro Padre, que nos lo ha dado todo, por quien vivimos. Un santo sacerdote, San Alberto Hurtado, decía en una frase: el pecado es preferir el gusto de un instante a la amistad con Dios. Y es principalmente por eso que el pecado es tan horroroso, ya sea mortal o sea venial. No está bien. Vamos a pensar ahorita en una historia. Por ejemplo, hay una pastorcita que vive humildemente en el campo cuidando ovejas, ¿no? Y un joven rey, así lleno de riquezas y además con un buen corazón, pasa por donde ella y al verla queda perdidamente enamorado. No le importa que sea pobre, porque él la quiere a ella solamente, y le pide que se case con él. La pastorcita pues se siente halagada por todas las mil maneras en las que el rey le demuestra su amor y finalmente acepta casarse con él. El rey entonces la lleva a su castillo, se casan, la convierte en reina y ella deja toda esa vida llena de trabajos y pobreza. Pero ¿qué ocurre luego? Sucede que la pastorcita comienza a verse con un plebeyo desleal ahí del castillo, que solamente quiere aprovecharse de la joven reina. Entonces le endulza el oído diciéndole que se escape con él a recorrer el mundo y miles de cosas, ¿no? Y pues ella cae en sus palabras y se va del castillo del rey con el plebeyo. Pero una vez que están lo suficientemente lejos del castillo, el plebeyo le quita todo lo que tiene y huye dejándola abandonada. Y es así que la pastorcita acaba peor que como había empezado, pobre, sola y herida. Es una historia triste, pero pues es realmente esa la imagen de lo que hacemos cuando pecamos. Dios nos lo da todo, nos ofrece la vida eterna, a pesar de que no somos dignos, pero muchas veces pues preferimos el pecado. No quiero perdonar a esa persona, no me importan las cosas de Dios, prefiero quedarme aquí en el mueble sin hacer nada. Y pues al final de nuestra vida, la realidad es que Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces, no perdamos la felicidad eterna del cielo por un momento engañoso de placer o diversión o orgullo. Esforcémonos de verdad. Ahora, bueno, pues algo que ya conocen también es que el pecado tiene 3 condiciones para que sea mortal: conocimiento, consentimiento y materia grave. Y pues el conocimiento ya saben que es el saber que lo que se hace está mal, que es algo que ofende a Dios. El consentimiento pues es querer hacer esa obra que sabemos que está mal. Y la materia grave pues es algo que atente contra los 10 mandamientos y contra la caridad. Y bueno, cuando falta alguna de estas 3, no hay pecado mortal, sino venial. El pecado mortal nos condena al infierno y el venial al purgatorio. Pero bueno, vamos ahora a ver más profundamente cuáles son los daños del pecado en el alma, para que nos demos cuenta de cómo es que el pecado es igual al plebeyo ladrón de la historia. La gracia de Dios es un don, un regalo que Él nos da en su bondad para ayudarnos a llevar una vida de santidad. Él sabe que solos no podemos hacer nada, y con la gracia Él nos va conduciendo hacia el cielo. El pecado entonces, que es completamente contrario a Dios, destruye la obra de Dios en nosotros, arruina nuestra alma y la deja en un estado de muerte.
La gracia, además de ser la ayuda de Dios, es la que nos mantiene en amistad con Él. ¿Y qué es lo que hace la amistad? La amistad une a las personas. Así también, cuando nuestra alma está en estado de gracia, estamos unidos a Dios. Entonces, si el pecado destruye la gracia, destruye lo que nos unía a Él. Por lo tanto, cuando nos apartamos de Dios, Él deja de habitar en el alma de la persona con pecado mortal. Hay, por ejemplo, mucha gente que estando en pecado, pues no se arrepiente y no pide perdón a Dios, pero como saben que no pueden comulgar, pues rezan la comunión espiritual. Y pues no, las cosas no son así. Para que Dios venga a nosotros verdaderamente con la comunión espiritual, antes es necesario hacer un arrepentimiento sincero, una contrición perfecta de haber ofendido a Dios, no por el temor al infierno o a los castigos o a la fealdad del pecado como ya antes les había explicado, sino por el dolor de reconocer nuestro rechazo a su amor, y así tener un propósito de acudir cuanto antes a la confesión y no volver a pecar. La contrición perfecta es necesaria. Dios no puede habitar en un alma con pecado. La iglesia, como ya saben, somos todos los bautizados, pero ¿qué pasa? Aunque todos están bautizados, no todos los miembros de la iglesia están vivos. Y con no vivos no me refiero a la vida corporal, sino a la espiritual. Quienes están en estado de gracia son miembros vivos de la iglesia, pero quienes están en pecado mortal son miembros muertos. ¿Por qué miembros muertos? Bueno, pensemos en este ejemplo. No sé si han visto, pero hay una manera de mantener a una planta hidratada, viva, sin regarla, usando solamente una cuerda y un bote con agua. Una de las puntas se coloca en el bote y la otra en la tierra de la planta. Entonces el agua humedece la cuerda y se adhiere a ella y la va recorriendo toda hasta llegar a la planta. Y es así que la planta se mantiene viva, porque va tomando el agua del bote a través de esa cuerda. Entonces, el bote con agua es Dios y nosotros somos la planta. Y la cuerda es la gracia que Él nos concede. Si quitáramos entonces esa cuerda, no habría forma de que el agua llegue a la planta y terminaría muriendo, secándose. Así también, cuando pecamos mortalmente, pues destruimos esa cuerda de donde obtenemos el agua. La gracia que nos une a Dios ya no existe en nosotros. Nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, con el pecado rechazamos a Dios. Y así es que también rechazamos la vida, porque Él es la vida, y preferimos la muerte. Físicamente, pues sí, puedes estar vivo, pero en lo interior estás muerto. Has perdido la vida del cielo y estás camino al infierno. Por eso es que se les llama miembros muertos de la iglesia a los bautizados que están en pecado mortal. ¿Qué son los méritos? Cada una de nuestras obras tiene un valor a los ojos de Dios, porque Él, en su bondad, ha querido recompensar nuestras obras. Entonces, los méritos son ese valor espiritual de nuestras obras. Y es lo que Dios transforma en bendiciones cuando pedimos por alguien, o lo que repara el corazón de Dios cuando lo ofrecemos por nuestros pecados. Con solo lavar trastes por amor a Dios se pueden ganar méritos para el cielo. Si a ti, por ejemplo, no te correspondía lavarlos ese día y lo haces por caridad, Dios lo ve. Y si además no te gusta lavarlos, pero te armas de paciencia y te pones a lavar los trastes, pues el valor es mayor. Y si luego de haber acabado no buscas que te lo agradezcan, sino que pues te vas, terminas y ya, como si nada. Si lo haces así y lo ofreces a Dios por su amor, esa obra tan sencilla de lavar los trastes
será transformada por Dios en una joya muy brillante para adornar el trono que te espera en el cielo. Así es la bondad de nuestro Dios. El amor es lo que da brillo a nuestras obras. No se trata de hacer por hacer, sino de hacer las cosas con santidad, por amor a Dios. Pero ¿qué pasa? Pues el pecado mortal, que destruye nuestra unión con Él, nos quita todos esos méritos que habíamos ganado y nos deja sin nada. Aunque hubieras llevado una vida de gran santidad, si cometes luego un pecado mortal, todos los méritos de esa vida, pues los pierdes. ¿Por qué? Pues nuestras obras tienen ese valor espiritual para el cielo por la gracia de Dios. Pero si Dios no está en nosotros, entonces, ¿qué valor tendría? Ninguno. Por eso es que lo perdemos todo, porque al pecar, perdemos a Dios. Y al perder a Dios, perdemos el valor también de nuestras obras. Así también, pues, una persona que está en pecado mortal y realiza buenas obras, pero continúa en pecado mortal, pues permanece con las manos vacías, porque no está unida a Dios. Así lo ha dicho nuestro Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice luego: yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces, si queremos que nuestras obras produzcan frutos verdaderos para el cielo, es necesario estar unidos a Dios, es necesario estar en estado de gracia. Y bueno, entonces no tiene caso que me esfuerce por ser bueno si estoy en pecado mortal. ¿O no? Claro que aún es necesario que te esfuerces por hacer el bien y amar a Dios, aunque estés en pecado mortal. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, Dios no nos deja de amar. Y si se dan cuenta, pues, a pesar de que caemos, pues Él nos sigue mostrando su bondad. Sigues teniendo casa, sigues teniendo comida, familia, pero sobre todo, sigues teniendo tiempo de vida. Y ese tiempo es para buscar el perdón en la confesión. El que cae en el lodo y se queda todo sucio, pues no se va a quedar a vivir ahí botado en el lodo, ¿verdad? Se va a levantar para ir a limpiarse. Aunque no podamos ganar méritos para el cielo cuando estamos en pecado mortal, las oraciones y obras que ofrecemos a Dios, Él las conduce para nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Porque eso es lo más importante en ese momento, que volvamos al estado de gracia, y solamente se puede a través del arrepentimiento y la confesión. Por eso es que Dios pues solamente permite que nuestros ofrecimientos se vayan hacia esa intención. ¿Y qué pasa con esos méritos que teníamos antes de pecar? ¿Se pierden para siempre? No. Cuando regresas a Dios con un corazón arrepentido y te confiesas, te reconcilias con Él y quedas libre de los pecados que tenían a tu alma en cadenas de muerte y condenación. Pero además Dios, en su misericordia, te devuelve los méritos que tenías antes de haber pecado mortalmente. Y bueno, por último tenemos la condena al infierno. Ya para terminar, pues esto es lo que todos conocemos. Tenemos una libertad para elegir que Dios nos dio. Dios no nos obliga a amarlo, porque si así lo hiciera, pues no sería amor realmente. El amor es libre. Entonces nosotros podemos elegir el bien o el mal en nuestra vida. Pero como todo, cada cosa tiene sus consecuencias. Así, la vida de gracia tiene como recompensa el cielo, y la vida de pecado, el infierno. Y bueno, pues como vemos, el pecado mortal, aunque sea solo uno, puede causar terribles daños en el alma. Es como una bomba en un edificio. Una sola puede reducirlo todo a escombros.
pero el amor de nuestro Dios es más grande. Y por eso es que Él nos dejó el sacramento de la penitencia, para que no nos quedemos en ruinas para siempre. Él nos restaura. Así que pues no tengamos miedo a acudir a la confesión. Pero pues ¿qué pasa ahora que no pueden acudir ustedes a la iglesia para confesarse por todas estas medidas de salud? Bueno, pues lo que se puede hacer en estos casos es la contrición perfecta. Es lo que la iglesia nos enseña cuando no hay modo de confesarse con un sacerdote. Y con eso me refiero a ocasiones extremas como esta de la pandemia. No cuando te da flojera o cuando te da pena decirle tus pecados al confesor o cuando no tuviste tiempo, no sé. No, son casos extremos como este. Entonces lo que pueden hacer ahorita es un acto de contrición perfecta. Pidan a la Santísima Virgen María en la oración un arrepentimiento sincero de sus pecados. Muchos pecadores terribles se han convertido por su intercesión. Entonces, ella realmente puede ayudarlos. Arrepentirse, chicos, pues es desear no haber hecho lo que hicimos. Desear de verdad no haber herido el corazón de Dios porque nos ama. Recuerden al niño Jesús, Él dejó el cielo por nuestro amor y llora porque nos ve perdernos. Entonces, piensen en Él. A lo mejor eso puede ayudarlos también a hacer esa contrición perfecta. Arrepentimiento por amor a Dios, no por temor, sino por amor. Y pues finalmente pidan perdón a Dios en la oración por ahora. Y luego, como si se hubiesen confesado, hagan un firme propósito de no caer nuevamente en el pecado. Recen detenidamente y comprendiendo cada palabra el acto de contrición. Ahí está todo. Y cuando tengan la oportunidad, no dejen que pase el tiempo para acudir a la confesión. Este pues es un tiempo en el que tenemos que valorar los sacramentos. Eso es lo que pueden hacer por ahora. Y bueno, chicos, pues la lucha por la santidad es algo que dura para toda la vida. Por eso es que debemos ser firmes y fuertes. El demonio, que es príncipe de los pecadores, pues ha perdido para siempre el cielo. Y por eso es que nos vienen tantas tentaciones. No cedamos. Por la mañana hagan la señal de la cruz y encomiéndense a la Virgen María. Invoquen en la tentación y combatan con valor. Son tiempos difíciles. Rueguen a Dios para que, si es su voluntad, todo termine pronto. Y sobre todo, para perseverar hasta el final. Si uno no quiere caer en el hueco, pues no debe inclinarse a él ni pasar cerca tampoco, ¿verdad? Entonces, igual, apártense de las ocasiones que los ponen en riesgo apenas las noten. Muchos caen, pues porque no saben huir y cortar de un zarpazo con las tentaciones, o porque se enfrentan a ellas sin pedir la ayuda de Dios. Oren y velen para no caer en la tentación, decía nuestro Señor. Ahora más que nunca, pues pongan en práctica esas palabras. Y si caen, no se cansen de pedir perdón a Dios, porque Él no se cansará nunca de perdonarlos. Y pues bueno, chicos, es todo por el tema. Ánimo y cuídense mucho. Sigan perseverando. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los guarde.